Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder estar aquí junto a ustedes. Tal vez la mayoría de ustedes no conozca y pues un privilegio el estar aquí, compartir. Durante este tiempo Dios nos proveyó y en su providencia pudimos venir y visitar a la familia y estamos aquí por un corto tiempo. Y me presento, mi nombre es David Morales, me acompaña mi esposa Tatiana, ella es puertorriqueña y ahorita estamos viviendo en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Muchas gracias, hermana. Y estamos orando al Señor para que Él nos dirija, para que Él nos guíe en donde Él desea que estemos sirviendo. Ya recientemente cumplimos un año de casados, cumplimos en diciembre. Y gracias al Señor ya viene un bebé en camino. Entonces damos muchas gracias a Dios por eso y también rogamos por sus oraciones para que el Señor nos siga guiando, nos siga mostrando cuál es su voluntad, porque es allí donde queremos estar. Y también durante este año estuvimos compartiendo por un tiempo allá en Estados Unidos con Alfonsito, con su familia, y fue una tremenda bendición, fue de mucho regocijo para nosotros tenerles y el compartir con ellos. Quiero que por favor abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, y tal vez es uno de los pasajes más conocidos por el versículo que estaremos estudiando. 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Y voy a dar lectura desde el versículo 11 al versículo 21. Versículo 11 hasta el versículo 21. También me da mucha alegría a ver a Juanes. Para mí, Juanes yo lo recuerdo bien chiquito y está bien grande ya, igual a Jacobito, y me da mucha alegría verles acá, de verdad que sí. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 5. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos las gracias. Gracias porque tú nos amaste y nos diste lo más valioso, que fue tu Hijo amado. Y mi Dios, te suplico que en este tiempo, en estos minutos, tú hables a nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu palabra, deseoso, Señor, no solamente de
oír, sino con la intención de escuchar con humildad y de esa manera hacer tu voluntad. Por favor, mi Dios, es obra tuya y descansamos todos nosotros en que tú cumplirás lo que has prometido. La obra que has iniciado la completarás. Y gracias, mi Dios, por esto. Ayúdanos en estos cortos minutos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tal vez uno de los versículos que más recordamos es el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo en versículos anteriores aclara que su cosmovisión, la manera de ver a las personas, es diferente a la que el mundo lo ve. El mundo ve las apariencias, ve el exterior, ve solamente la fachada, y eso es lo natural. Pero Dios no ve eso, eso lo vemos aún desde el Antiguo Testamento. Dios ve el corazón, Dios ve lo profundo, las intenciones. Y si pudiéramos leer todo el capítulo 5, Él reconoce que un día va a estar delante de Dios, y también todos nosotros vamos a estar en un tribunal y vamos a dar cuenta por lo que hicimos, y Dios va a juzgar nuestras intenciones, lo profundo de nuestro corazón. De esa manera el apóstol Pablo recalca en los versículos 11 hasta el versículo 16 que él ya no conoce a los demás de una manera solamente aparente o carnal, sino espiritual. Y él nos enseña y nos anima a que meditemos en la realidad si estamos en Cristo Jesús. Porque todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. En pocas palabras, esa es su nueva identidad. Y ese es el título de este mensaje: nuestra verdadera identidad. Y antes de tal vez entrar en el texto y analizarlo, es necesario pensar qué significa la palabra identidad. Nosotros como colombianos tenemos la ventaja que asociamos esa palabra identidad tal vez antes de ser mayor de edad. Todos tenemos un número de identidad, ¿no? La tarjeta de identidad. Y cuando tú vas al hospital o cuando vas al médico, eso es lo que te piden. ¿Cuál es su número? ¿Qué lo identifica? Entonces usted dicta el número y pues ahí ellos ya saben su nombre, cuál es su tipo de sangre, su estatura, su récord, a base de ese número. Y en Colombia se nos identifica por ese número. Pero yo creo que todos los que estamos aquí concluimos que nosotros no somos solamente un simple número. Esta sociedad nos ve así, como números. En el caso mío es 10, 01, 09, 05, 81. Pero eso no es lo que yo soy. O sea, si usted me dice, bueno, David, ¿quién eres tú? Yo no le voy a responder, bueno, yo soy 10, 01, 09, 05, 81. Sería algo ilógico y loco. Aunque el mundo nos ve y la sociedad nos define por un número, el que es experto para definir quién realmente somos es Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó. De la misma manera como el que hizo, por ejemplo, este aparato de música, el que lo hizo, el que lo construyó, puede dar una definición perfecta de lo que es porque lo conoce. De igual manera, Dios con nosotros. Él nos hizo a cada uno de nosotros y Él es perfecto y específico en definirnos. Y por eso empiezo con esa pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué responderías a eso? Si alguien te preguntara, bueno, ¿y usted quién es? Lo más probable es que muchos de nosotros diríamos, bueno, yo soy hijo de tal persona. Yo soy un trabajador de esta empresa. Y buscamos diferentes definiciones a lo que somos nosotros. ¿Quiénes somos? Y mis amados hermanos, hay una gran diferencia entre las demás creación de Dios y nosotros. Porque usted nunca ha visto, si usted tiene una mascota, un perrito, un gato, haciéndose esta pregunta. El perrito nunca ha llegado y dice, bueno, ¿y quién soy yo? ¿No? El perrito nunca ha llegado y dice, bueno, ¿dónde voy a ir?
¿Por qué los seres humanos tenemos estas preguntas? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy acá? La Escritura nos enseña en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Todo ser humano tiene eternidad en su corazón. Y esa es la razón por la cual nada en este mundo nos satisface. Porque todo es temporal. Un trabajo, hasta la misma esposa es temporal. La Escritura dice hasta que la muerte los separe. Es temporal. Y nada en este mundo satisface esa necesidad. De hecho, en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón, y la conclusión a que nosotros tenemos eternidad en el corazón es que no podemos entender. No podemos entender. Pero ¿cuándo es satisfecha esa necesidad, esa insatisfacción? Es exclusivamente, solamente cuando estamos en Cristo Jesús. No hay otra manera. Solo en Cristo Jesús. Y le pregunto, ¿Cristo es eterno? Él sí es eterno, y por ende nos satisface completamente. ¿Quiénes somos? La Escritura lo dice aún desde Génesis. ¿Cómo nos creó Dios? Dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios. Ahora la pregunta es, ¿solamente los creyentes tenemos la imagen y semejanza de Dios? ¿O todo ser humano? Todo ser humano. Desde el momento del nacimiento Dios lo está formando en el cuerpo, esa imagen y semejanza de Dios. De hecho, en la carta a Santiago nos anima a que nosotros respetemos los unos a los otros, que tengamos cuidado con nuestra manera de actuar con cualquier ser humano, y el argumento que da es porque todos somos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que es todo ser humano. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, rápidamente, cuando el pecado entró al mundo, esa identidad fue casi distorsionada. Cambió por el pecado. Sí, somos creación a imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado, por nuestra falta y distancia de Dios, ahora nuestra identidad carece. Y este mundo está buscando resolver eso. ¿Quién soy yo? Pero Dios, en su gran misericordia, como esta mañana recordábamos, envió a Cristo Jesús. Y Él nos reconcilió con el Padre. Y desde el momento en que conocimos a Cristo Jesús, ahora tenemos la imagen de Cristo. Hemos sido nuevas criaturas. Y esa es nuestra verdadera identidad. Más allá de un trabajo, de una posición social, de la salud o la enfermedad, nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Solamente es en Cristo Jesús. Y para poder desglosar este pasaje, quisiera hacer 3 preguntas. Si entendemos que la única manera para que el ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero que ha caído, la única manera para que ahora vuelva a tener esa identidad con la cual Dios creó al mundo es solamente en Cristo Jesús, nos preguntamos, ¿cómo es posible estar en Cristo Jesús? No es algo natural. Muchos enseñan que todos, por solamente ser creación de Dios, ya vienen a ser hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, si usted presta atención al versículo 17, mire lo que dice al principio. De modo que sí, ¿qué dice después? Alguno. La palabra alguno excluye que no son todos. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Y por algunos murió? No, por todos murió. Pero el versículo 17 hace una distinción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cómo es posible estar en Cristo Jesús? De hecho, esta expresión en Cristo Jesús aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. No es algo natural. No nacemos estando en Cristo Jesús, sino por el contrario, lejos de Dios, lejos de Cristo Jesús.
El contexto nos da la respuesta a esta pregunta. El apóstol Pablo, vea lo que dice en el versículo 14 al versículo 16. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos anima, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El versículo 14 y el versículo 15 está dando literalmente el evangelio, ¿no? Jesucristo ha muerto y ahora Él ha resucitado. Y los que han muerto en Cristo Jesús ya no viven para sí, sino ¿para quién? Para Cristo Jesús. Pero prestemos atención al versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y preste la atención a lo que dice después. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa esa expresión de conocer a Jesús según la carne? Muchos en aquel entonces habían conocido a Cristo Jesús por su vista. Muchos habían sido testigos de sus milagros, muchos habían sido testigos de sus predicaciones, aún algunos de ellos habían escuchado acerca de Cristo Jesús, pero era solamente un conocimiento carnal, o en otras palabras, intelectual. Y la palabra de Dios es muy clara en hacer la distinción, hermanos. Hay una distinción muy clara en el conocimiento intelectual y el conocimiento verdadero relacional con Cristo Jesús. Miren, nosotros en el presente y en la cultura que vivimos, todos podrían dar una definición de quién es Cristo Jesús. Muchos pudieran decir, no, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Algunos podrían decir, no, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Pero le pregunto, ¿el decir estas cosas te hace estar en Cristo Jesús? ¿Sí o no? No, en lo absoluto. Eso es solamente un conocimiento intelectual. De hecho, tal vez usted recuerda en las cartas de Juan que lo deja muy claro. Uno de los versículos que ayuda a entender esto es: en esto sabemos que le conocemos. Y nosotros en el idioma español a veces no hacemos la distinción entre el saber y el conocer. Pero la Biblia sí lo hace. El saber es una cosa intelectual, pero el conocer es algo de relación, es algo de intimidad. Al punto que en los evangelios se nos enseña de esta manera, que todo aquel que cree en Cristo Jesús viene a ser hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios no es algo solamente mental, sino experimental. Yo tengo una relación con mi Padre porque yo he estado tiempo con mi Padre. Yo le hago la pregunta, ¿usted conoce a Petro? ¿No? Pero yo creo que todos aquí sabemos mucho de Petro, ¿no? ¿Sí o no? Sí saben mucho, ¿no? Pero no lo conocen. ¿Cuándo usted lo conoce? Cuando paso tiempo con Él. De igual manera es con las Escrituras, mis hermanos. Muchos tienen conocimiento de Dios, muchos tienen en su mente las doctrinas de las Escrituras, pero eso no significa estar en Cristo Jesús. Cuando entendemos esa realidad, podemos entender todo lo que dice el Nuevo Testamento. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y yo los diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La manera para estar en Cristo Jesús no es tener un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento de relación personal con Él. Es algo personal. ¿Tú conoces realmente a Cristo Jesús? ¿Él es lo más valioso en tu vida? ¿Quién es Cristo Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Vives para Él? ¿Lo sigues a Él? ¿Tienes el deseo de dar tu vida y aún en lo que estás haciendo en esta carne, hacerlo todo para Él? Me cuesta pensar, pero es triste que en muchas ocasiones un gran porcentaje de las personas que están en medio de una iglesia aún no son salvas.
Y más cuando nosotros hemos nacido en la iglesia. Yo nací desde pequeñito estando escuchando la palabra de Dios, a mi papá predicar los devocionales, y conocía mucho. Intelectualmente lo sabía, pero estaba muy lejos de Cristo. Pero fue cuando me di cuenta que era pecador completamente y entendí su amor, que empecé a tener una relación con Cristo Jesús, y de ahí en adelante estoy en Él, en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible estar en Cristo Jesús? La respuesta que acá nos da el apóstol Pablo no es solamente con un conocimiento intelectual, sino es principalmente teniendo una relación con Cristo Jesús. No un conocimiento carnal, físico, intelectual, sino espiritual. Ahora, ¿cómo es posible que conozcamos a Cristo Jesús? Porque nosotros no lo estamos viendo, ¿no? No lo tienes al lado, como si pudieras tener a tu papá, a tu hermano, a tu hijo. ¿Cómo es posible? La respuesta lo da el apóstol Pablo desde el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué?, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Empezábamos aclarando que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en Génesis 3 el pecado entró y hubo una separación. En el Nuevo Testamento se nos enseña que la persona pecadora es enemiga de Dios, está apartado de Dios. En los evangelios se nos muestra que está bajo la ira de Dios mismo. Pero entonces, ¿cómo es posible yo estar en Cristo Jesús? ¿Cómo es posible yo tener una nueva comunión con el Padre? La respuesta es el mismo Cristo. Él mismo. Dios no escatimó a su propio Hijo, lo mandó a que nos reconciliara con el Padre. Y este versículo 19 dice que no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Y a simple vista pareciera ser como si Dios, como un abuelito alcahueta o un padre, solamente dijo, bueno, yo les voy a tomar en cuenta esto y empecemos desde cero. Pero no, Dios es justo, Él es santo, y la manera para que no tomó en cuenta nuestros pecados para juicio, lo vemos en el versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La única manera para ahora tener una comunión con el Padre es por Cristo Jesús. Él mismo vino y murió por nosotros. De hecho, ahí me encanta la carta a los Hebreos, porque dice que Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, o sea, Él es el que intercede por nosotros. Pero qué glorioso es pensar que aquel gran sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el encargado de ofrecer sacrificios, ese gran sumo sacerdote fue el mismo sacrificio. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento iban y ofrecían sacrificios, pero Cristo Jesús, Él mismo se entregó, Él mismo cargó el pecado, y al resucitar ahora intercede por nosotros. Jesús vino al mundo para reconciliarnos con el Padre. Gloria a Dios, hermano. ¡Qué bendición! Puede ser que en algunas relaciones en el mundo hayan problemas, circunstancias difíciles, pero si nosotros ahora estamos en Cristo Jesús, tenemos una relación perfecta. ¿Y sabe con quién es? Con el Padre. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por su sangre, porque Él murió y pagó por todos nuestros pecados. Jesús se acercó y nos reconcilió. Siendo enemigos, pasamos a ser hijos de Dios. El reino se acercó.
Y como el apóstol Pablo lo hace aquí, también lo hacemos en el presente. A todos los que estén aquí, que aún no están en Cristo Jesús, que aún no conocen a Cristo Jesús, les rogamos en el nombre de Dios que se reconcilien con Dios. No porque tengamos nosotros una autoridad, no, porque la Escritura, eso es lo que está gritando en el presente. Por estos 2000 años está gritando al mundo: reconcíliense con Dios. El mensaje de Cristo y el sacrificio de Cristo es suficiente para que ahora tú tengas una verdadera identidad en Él. Reconcíliate con Dios, mi amado amigo. Ya respondimos la pregunta de cómo estar en Cristo Jesús. Número 1, por lo que vemos en el pasaje, teniendo un conocimiento personal, conociéndolo no solo en el intelecto, sino algo espiritual, de entrega, de humillación. Número 2, siendo reconciliados por medio de Cristo con el Padre, porque Él murió por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron perdonados y pagados en la cruz. Ahora, ¿cuál es el resultado de estar en Cristo Jesús? Lo vemos en el versículo 17. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice después? Nueva criatura es. Y miren, mis amados hermanos, ¿qué es lo que ustedes entienden al yo decirles que yo estoy en Suba? Que vive en Suba, ¿no? Pero si yo les digo yo estoy en Estados Unidos, ¿qué pensarían ustedes? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo entendemos el hecho de estar en Cristo? Porque no es lo mismo, ¿no? Cristo no es que cuando vengo los domingos a la iglesia ahora estoy en Cristo. No, ¿cierto? Es algo espiritual. ¿Y cómo realmente yo sé si estoy en Cristo? El mismo versículo nos da la respuesta. Nueva criatura es. Por eso, más allá de estar preguntándome si estoy en Cristo o no estoy en Cristo, la pregunta debe ser: ¿soy una nueva criatura? ¿Mi vida cambió desde el momento de mi salvación? Porque hay mucho engaño en el presente en medio de las iglesias. Muchos creen que son salvos porque vienen a la iglesia. Muchos creen que son salvos porque un día hicieron una oración. Muchos creen que son salvos porque van de cierta manera vestidos o hablan de cierta manera o porque son moralmente buenos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura muestra que si alguien está en Cristo, la evidencia ¿cuál va a ser? Nueva criatura es. Y el mismo versículo lo dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios cambia nuestro ser, nuestro interior, y de ahí en adelante tiene que haber un cambio progresivo. Por eso entendemos que la evidencia de una verdadera regeneración o salvación es la santificación, que Él diariamente nos va moldeando más a la imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero qué feo es. Y mire, yo en los Estados Unidos a mí me arde a veces, porque la cultura es todos vamos a la iglesia los domingos, todos vamos y nos congregamos, y esa es la cultura ya en los Estados Unidos. Pero pocos están en Cristo Jesús, porque sus vidas las viven para ellos mismos, pero no para Él. Y puede pasar lo mismo aquí. Solamente un conocimiento intelectual, y se engañan a sí mismos por el pecado. Satanás los engaña. Por eso es necesario que nos examinemos. ¿Realmente estoy en Cristo Jesús? ¿Soy una nueva criatura? Mis amados hermanos, la salvación trae evidencias. Hay evidencias de la salvación. Hay evidencias. Y esto es hermoso, mis amados hermanos, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos que desde el momento en que entró el pecado al mundo, eso se distorsionó. Pero en el momento en que conocimos a Cristo,
Fíjese que Dios no dice el versículo que nos mejora. El versículo no dice que Él nos empieza a pulir y a cambiar. El versículo dice que nos hace una nueva creación. Somos una nueva creación. Y ya es a la imagen de Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Por eso es que, como esta mañana, y Dios mismo guiando, concluíamos que solo hay dos tipos de personas, ¿no? Uno que está al lado, los dos son pecadores, malhechores, pero uno que lo reconoció y que ese mismo día recibió la promesa de que estaría con Cristo en el paraíso, y el otro en la condenación. Este pasaje nos enseña también lo mismo. Hay solamente dos tipos de personas. Unas personas que son creados a la imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado distorsionado y en pecado y en condenación. Pero hay otro grupo de personas, la descendencia no de Adán, sino la descendencia de Cristo Jesús, que ahora son una nueva creación. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde, mi amado hermano y amigo? ¿Tú puedes concluir que tu vida cambió desde que conociste a Cristo Jesús? ¿Alguno podría decir amén? ¿Su vida cambió? ¿Dios le cambió? ¿Hubo un cambio en su ser? Mire, yo no le estoy diciendo que dejó de pecar. No, vamos a seguir pecando, sí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El corazón. Mis amados hermanos, desde el momento que estamos en Cristo Jesús, como dice el versículo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En ese instante cambiaron tantas cosas. En ese instante pasamos de muerte a vida. En ese instante pasamos de ser enemigos a amigos, de ser extranjeros a hijos, de ser sucios a limpios, de ser esclavos al pecado, ahora esclavos de Cristo Jesús, de condenados a justificados, de tinieblas a luz. Tantos cambios que Dios produjo en ese instante en nuestra vida. Por eso no nos podemos engañar. Si tu vida no ha cambiado, si tú no eres una nueva criatura, es evidencia de que no estás en Cristo Jesús. Puedes saber mucho, puedes saberte versículos, puedes saberte historias bíblicas, pero si tu vida no ha sido transformada, es porque aún no has conocido a Cristo. ¡Ay! Usted está poniendo en duda la salvación de las personas. ¿Sabe qué? Yo prefiero eso y que se den cuenta por medio de las Escrituras que no son salvos y sean salvos, y no que sigan por el mismo camino creyendo que van al cielo y terminen en el infierno. Ahora, entendiendo lo que ahora somos en Cristo Jesús, yo le hago la pregunta: ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo usted se definiría a sí mismo? Mis amados hermanos, si usted puede decir, si yo estoy en Cristo, usted tiene que decir lo siguiente: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Miren, defínase como usted quiera. Usted puede decir, yo soy mecánico, yo soy futbolista, yo soy médico, ingeniero, yo soy predicador, pastor, vendedor, constructor, cocinero. Puede decir aún, yo soy padre, madre, yo soy hijo, nieto. Puede decir colombiano, dominicano. Puede definir esa pregunta como usted quiera. Pero ¿sabe qué? Todas estas definiciones que acabo de dar son limitadas. Se acaban. Usted puede decir, no, yo soy hijo de tal persona. Yo soy hijo de Andrés Morales. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pero ¿y si se muere mi papá? Sigue siendo él, pero ya se murió. Si yo digo, yo soy esposo de Tatiana Ponce, ¿es cierto o no es cierto? Pero si se muere mi esposa, yo puedo decir, no, yo soy la madre de mis hijos, y a veces nos sentimos orgullosos y está bien. Yo soy
yo soy la madre de tal. ¿Y si se mueren sus hijos? Algunos dirían, no, yo soy un constructor. ¿Y si Dios le quita las manos? No, yo soy tal, yo soy predicador. ¿Y si Dios me quita la voz? Todo tiene fecha límite. Pero el que seamos hijos de Dios, nunca lo dejaremos de ser. Por eso es la mejor definición. Más allá de ser padre, hijo, constructor, abogado, empresario, cantante, lo que usted quiera poner, más allá de todo eso, la base principal es: soy hijo de Dios, soy una nueva criatura. ¿Sabe qué? Que ni siquiera la misma muerte va a poder cambiar eso. Pero el ser padre, el ser abuelo, el ser aún de una nacionalidad, eso sí va a cambiar. ¿Quién eres tú? Ninguna de las cosas temporales podrán definir nuestra identidad. Pero si estamos en Cristo Jesús, nuestra verdadera identidad es Él mismo. Es que estamos en Él y somos de Él. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Es claro? ¿Qué podemos concluir de esto? Pues, hermanos, si sabemos que nuestro oficio tiene un límite, si sabemos que a lo que nos dedicamos con frecuencia tiene un límite, pues no invirtamos nuestra vida mayormente en eso, sino invirtamos nuestra vida en lo que tiene repercusiones eternas. Mi vida debe ser centrada y mis decisiones deben ser centradas en que soy cristiano, hijo de Dios y soy una nueva criatura. Todas mis decisiones tienen que estar pensadas en eso, bajo las escrituras, porque las escrituras son eternas y no cambian. Pero normalmente el cristiano toma, y las personas en común toman decisiones pensando en su carrera, su profesión, su bienestar económico, su salud o su familia. Y todo esto es temporal. Yo tengo que vivir mi vida porque soy una nueva criatura y vivirla para Él solamente. ¿Sabe usted por qué hay tantos creyentes insatisfechos, amargados? Mira, yo a veces digo, no, es que a veces las personas vienen acá a la iglesia y están más muertos que vivos. ¿Por qué alguien dice que es cristiano y vive tan amargado y tan apagado? Porque está buscando la satisfacción o su identidad en lo que no es su identidad. La única manera para que estemos completos o satisfechos, llenos, es en Cristo Jesús. Es en Él, no hay otra. No hay otra. Usted dice, no, yo sería completamente feliz si tuviera hijos. ¿Los tiene y lo es feliz? No, después se le multiplican los problemas. Yo sería feliz si tuviera una esposa y se casa y tiene problemas. Yo sería feliz si tuviera este cargo en el trabajo y lo tiene y tiene más problemas. Pero todo aquel que vive su vida en Cristo Jesús, enamorándose de Él, viviendo con Él diariamente, está lleno y completo, satisfecho. ¿Por qué? Porque Él entiende que su identidad no es en este mundo, sino está en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Esa es nuestra verdadera identidad, si le hemos conocido. Y por último, hermanos, ya respondimos la pregunta de cómo estar en Cristo Jesús. Ya respondimos a la pregunta de cuáles son las evidencias o cuál es la evidencia de estar en Cristo Jesús. Y por último, ¿cuál es la razón de estar en Cristo Jesús? Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mira lo que dice el versículo 18, ¿cómo empieza? Todos leámoslo juntos, solamente la primera parte. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Lo entiendes?
El hecho de que yo esté en Cristo, el hecho de que yo sea una nueva criatura y el hecho de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no fueron por mí. Todo eso fue de Dios. Todo. Una iglesia alguna vez estaba buscando un anciano y para conocerlo le estaban haciendo algunas preguntas al anciano, diciéndole: bueno, explícanos cómo fue tu momento de salvación, cuándo Dios te salvó, cómo Él te salvó. Y el anciano, el pastor, respondió y dijo: Dios hizo todo lo que tenía que hacer y yo hice todo lo que debía hacer. Y toda la congregación se quedó como que: pero no, Efesios 2 dice que por gracia sois salvos y no por obras, sino solamente por la gran misericordia de Dios. Y le dijeron al anciano: bueno, pues explícanos, ¿qué significa que Dios hizo todo lo que tenía que hacer y tú hiciste todo lo que tenías que hacer? Y él respondió: yo corrí lo más lejos de Dios que yo pude. Yo huí de Él lo más que pude. Y Él corrió por mí, me buscó, me halló, me amó y me perdonó. Esa es la realidad, hermanos. A veces pensamos que nosotros estábamos así. No, nosotros estábamos con el puño. Es mi vida, son mis decisiones, es mi manera de vivir, mi manera de pensar. Tú no eres el Señor, yo soy el Señor de mi vida. Enemigos de Dios. Y Dios nos amó y nos salvó. Por eso el versículo dice: y todo esto proviene de Dios. No es que yo sea más humilde que los demás. No es que un ladrón en la cruz fuera más intelectual o entendiera más. No, solamente fue la gracia de Dios. Si estamos aquí, si estamos en Cristo Jesús, si somos nuevas criaturas, es solamente por la gracia de Dios. Por eso podemos identificarnos con el apóstol Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Para concluir, mi amado amigo, si tú estás aún luchando en tu vida pensando: ¿por qué estás aquí? ¿Qué es de mí? La respuesta la tiene Dios. Él te creó a su imagen y semejanza. Y la única manera para que tú vuelvas a tener esa identidad que fue rota en el Edén por el pecado, la única manera es estando en Cristo Jesús. Él te amó, murió en la cruz por ti. Dios no te toma en cuenta tus pecados, pero no solamente porque se hace el de la vista gorda, sino porque los cargó en Cristo Jesús. Y como dice aún el profeta, Él le dio la espalda y la ira de Dios cayó sobre el Hijo. Él murió por ti y resucitó. Y por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cree en Cristo Jesús. Y por lo que dice la Escritura, y aún por lo que yo he vivido en mi vida, a mi corta edad, solamente tengo 23 años, no hay nada mejor que estar en Él. Mire, yo me casé, viene un hijo, estoy con mis padres, pero eso no se compara ni un poquito a la bendición de estar en Cristo Jesús. Ni un poquito. Y mi amado creyente, hermano, usted está completo en Cristo. Usted no necesita nada más. Usted ya lo tiene todo porque lo tiene a Él. Y cuando usted pregunte: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Sabe qué? Usted ya está en Cristo. Usted es una nueva criatura. Eso es suficiente y es mucho. Es mucho. Deje de estar quejándose, amargado,
y vivan la plenitud de la hermosura de Cristo. A veces vivimos como en el tiempo de Israel. Dios le dice: mire, yo soy el raudal de vida. Yo los quiero saciar al pueblo de Israel. Y dice el profeta que el pueblo era como que tenía canastas rotas y querían almacenar el agua ahí. A veces los creyentes viven así, buscando su satisfacción en lo vano, en lo temporal, y nunca lo va a hallar. Y Dios está al lado diciéndote: acá estoy yo. Ven conmigo, yo te satisfago completamente. Lo lleno todo. Él es suficiente, mi amado hermano. En Él estamos satisfechos. No vivas lejos de Él, vive cerca de Él, porque nuestra verdadera identidad es solamente en Cristo Jesús, solo en Él. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Cambiemos aún nuestra manera de hablar. Una de las frases que yo más escuché en mi infancia, de parte aún de los padres o de los abuelos, es, y yo no sé si usted la ha escuchado, y no de mis padres y mis abuelos, sino de muchas personas en mi alrededor. Cuando tienen un hijo, cuando tienen a un joven que está creciendo, dice: yo quiero que sea alguien en la vida. ¿No ha escuchado esa frase? Y mire, si usted piensa en esa frase, eso es un insulto. Eso es un insulto. Usted le está diciendo que no es alguien hasta que haga algo o estudie algo. Es un insulto. Pero eso es lo que el mundo enseña. El mundo y la sociedad lo que enseña es: si tú quieres ser alguien, tienes que hacer esto, estudiar esto, tener esto y esto. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Todos somos creación de Dios. Todos somos pecadores. Pero nuestra verdadera identidad está en Cristo. Usted puede estar enfermo, pobre, desnutrido, desganado, póngale lo que quiera. Pero si usted está en Cristo, usted es alguien muy valioso. Usted es hijo de Dios, pero no por sus fuerzas, sino por la provisión de Dios solamente. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir para Él, satisfechos en Él. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, porque Él vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y aún años después de su partida, tú sigues reconciliando. Gracias porque podemos tener comunión contigo por medio de Cristo Jesús. Gracias porque ahora sabemos quiénes somos. Somos tus hijos por la eternidad, pero no por nuestros méritos, sino por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, que vivamos nuestras vidas al margen de esta verdad. Somos alguien y somos nuevas criaturas, somos cristianos, somos hijos de Dios, hechos de nuevo a la imagen y semejanza de Cristo, y que vivamos nuestras vidas, como dice aún las cartas, revistiéndonos del nuevo hombre, creado a la imagen y semejanza de Cristo. Vivamos nuestras vidas para Cristo, en Él, que no nos persuadamos por las corrientes de este mundo, que nos quieren enseñar que tenemos que hacer algo, o tener una carrera, o tener un cierto trabajo, o cierta reputación para ser alguien. No, es suficiente y mucho más de lo que pudiéramos imaginar el hecho de estar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que podamos vivir de esa manera, agradecidos, glorificándote en todo. Y mi Dios, yo te ruego, si aún en medio nuestro hay alguien que no está en Cristo Jesús, que no es una nueva criatura, sigue teniendo misericordia, paciencia, como la tuviste con nosotros, por favor. Y mi amado amigo,
Dios te espera con los brazos abiertos. Ya alguien pagó por tus pecados y te quiere dar una nueva vida, la vida eterna, la cual es conocer a Cristo Jesús y al Padre. Bendícenos, Señor, por favor. Bendice esta iglesia. Por favor, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.